lograr asfixia. Pero si insisto, si van a un suelo, por ejemplo, un Cañete o Chincha, que son suelos más pesados, pues son suelos de valle, obviamente, si tienen problemas de riego, tienen que considerar estos factores que estamos mencionando, ¿ya? Otra alternativa, bueno, es usar riegos de baja frecuencia y cuando se ha agotado un 40% de la humedad del suelo. Esto es en Chile. Lo importante es el concepto. ¿Cómo se maneja esto? En la práctica yo tomo una muestra intacta del suelo, lo envío a un laboratorio y el laboratorio le hace la curva de retención de humedad y al final uno puede definir cada cuántos milímetros voy a regar en base al contenido de oxígeno que tengo en el suelo, ¿ya? Fíjense acá, dice efecto del acotamiento, esta tabla, este cuadro de arriba, efecto del acotamiento de la humedad aprovechable antes de volver a regar en el rendimiento del palto. Y fíjense que obviamente no hay diferencia. Esto acá está con un 5% de agotamiento, ¿ya? Un 30% de agotamiento y un 60% de agotamiento. Y no se ve diferencia en la producción en promedio, ¿ya? Y aquí en el gráfico de abajo menciona el efecto del agotamiento de la humedad aprovechable antes de volver a regar en el calibre o el tamaño de la fruta. Y tampoco se ve que al tener un mayor porcentaje de agotamiento haya un daño en el calibre de la fruta, ¿ya? Ojo, esto es en Chile, muy distinto en Perú. Hoy día hemos visto lo contrario en el sentido de que vemos que los huertos en Perú, cuando nos vamos acercando a potenciales productivos más altos o mayores, sí es importante el aporte hídrico, ¿ya? Les comento que antiguamente en Perú se trabajaba, cuando yo comencé a venir, con 7.000, 8.000 metros cúbicos al año, muy similar a lo que se aporta en Chile, con un suelo bastante más pesado y con un otoño y un invierno frío, digamos. Y hoy día los huertos con niveles de producción de 30 o sobre las 25 toneladas por hectárea, la verdad que no están consumiendo menos de 14, 15.000, incluso hasta 18.000 metros cúbicos por hectárea año, ¿ya? Nos encantaría, o a mí me encantaría como técnico decir, sí, ¿sabe qué? Con mi manejo vamos a disminuir el aporte hídrico. Es fácil decirlo, pero en la práctica la verdad que es bastante complejo, ¿ya? Es bastante complejo. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, importante es la difusión del oxígeno y el CO2. Y se menciona que la tasa de difusión de oxígeno es una medida de movilidad de oxígeno en el suelo y se relaciona directamente con el contenido de aire del suelo. Según Ferreira, en 2006 señala que con contenidos de aire cercano al 17% se registraron tasas de movimiento de oxígeno del 17%, las cuales son inferiores al límite establecido como adecuado para el palto. Raíces de topa-topa y duc no crecen cuando la tasa de difusión es menor a 0,2. Y mexícolas en suelos con una tasa menor a 0,17 tienen entre un 44 a un 100% de sus raíces en estado de decaimiento, ¿ya? Por eso pasa que en Chile muchas veces los huertos en cerro decaen, posteriormente a eso plantan cítrico, níspero, granado o cualquier otro cultivo y funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque el requerimiento de oxígeno de la raíz del palto es mucho mayor al que tienen las otras especies frutales. En cuanto a manejo práctico de la programación, obviamente va a depender de las condiciones climáticas, el estado de desarrollo del cultivo, la condición de agua y suelo en que se cultive, si es salino o no es salino. Muy importante el tema de la salinidad. Y ojo el tema de la salinidad, que no solamente es un tema de salinidad por el agua que estoy aportando, sino que también pasa, me ha tocado ver en el norte, que hay una salinidad inducida. Como los bulbos son tan pequeños y no hay traslape de bulbo, se empieza a reconcentrar el cloruro en la periferia de los bulbos, y como los bulbos son pequeños, todas las raíces están chupando o absorbiendo cloruro. Entonces están induciendo una toxicidad por sales, por manejo de riego. Y cuando pulsean mucho, acuérdense que el riego por pulso saliniza, ¿ya? Y les comento una experiencia que ocurrió en Chile, porque me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué en Chile regan por pulso y ahora no regan por pulso? ¿Ya? El tema del riego por pulso, no es que el riego por pulso esté no indicado, de hecho todos regamos por pulso en Perú, sobre todo en arena. El problema que pasó en Chile fue que cuando llegó el riego por pulso, eso vino complementado con el uso de dendrómetros. Por lo tanto, el dendrómetro se ponía en el árbol y la instrucción era cuando tú veas un grado de contracción, se definía un nivel, riegas, porque esto te está diciendo que la planta tiene necesidad de absorber agua. Incluso se llegó a poner bolsas, de paltos en bolsa, en una balanza, entonces se regaba y se medía en qué minuto perdía mayor peso el plantón, y decía, ese momento hay que regar porque consumió mucha agua, rellenaban con agua
iban determinando a lo largo del día cuáles eran los momentos donde bajaba de peso el plantón, y esos eran los pulsos. Entonces llegó a tal psicosis de los pulsos que hubo gente que empezó a regar hasta 48 veces al día. Y son riegos de 2 minutos, 3 minutos. Y eso implicaba un tema de sistemas de riego muy caros. En un momento se dijo, bueno, hay que trabajar con goteros antidrenantes porque así se mantiene la cañería llena de agua y mucho más eficiente el riego. Pero cuando se pusieron los goteros antidrenantes, las pendientes que cultivamos en Chile, una vez que cerraban los goteros no volvían a abrir porque están diseñados para tramos cortos y terreno plano, ¿ya? Por lo tanto, no funcionó. Entonces, ¿qué pasaba? La instrucción era, vas a regar por pulso, cada pulso va a ir con una concentración de fertilizante, y cuando el dendrómetro contraiga o indique contracción, tú riegas, y no discutas, perfecto. Empezaba a regar, y daban riegos de 4 minutos, 5 minutos. Y cada riego iba con 50 partes por millón de nitrato, y creo que 100 de potasio. Como sabemos que los nutrientes son sales y la capacidad de absorción de nutrientes es limitada, o sea, sabemos que las deficiencias son de entre un 50, un 60%, en el mejor de los casos, un 80%, a lo mejor un potasio. Cada vez que regaban quedaba fertilizante que la planta no era capaz de tomar. Venía otro riego de 2-3 minutos, ¡pum!, de nuevo, más fertilizante al sistema. Otro riego, ¡pum!, más fertilizante al sistema. Entonces produjo un estrés salino. Sabemos que la planta tiene un potencial osmótico negativo en la hoja, y es más positivo en el suelo, y es perfecta el bombeo. Pero llega un momento que empieza a ser más negativo el suelo por este aporte constante de fertilizante que la planta no lo está aprovechando. Y como es pulso y no estoy dando riegos de lavado, no estoy drenando, empiezo a acumular fertilizante. Entonces, ¿qué pasaba? Dendrómetro, la planta dijo, oye, compadrito, hay que hacer un ajuste osmótico, si no, el agua va a salir. No es posible que salga el agua de la planta hacia la rizósfera. Entonces contraía la hoja. Se hacía más negativa la hoja, y ¿qué es lo que hacía el dendrómetro? ¡Pum!, acusada contracción. Riego, riego, riego. Y llegó a tal nivel, que mencioné recién, que un exceso de humedad cierra los estomas. Entonces pasamos de un estrés salino a un estrés por asfixia. Y por eso el riego por pulso en Chile no funcionó, porque la verdad que si se hubiera gestionado el tema de la salinidad inducida que estaba produciendo los bulbos, sí hubiera funcionado, pero no se gestionó eso. Y un factor adicional, como estamos haciendo raíces muy chiquititas porque estamos regando poco, entonces la planta está con un gotario, no desarrolla su sistema radicular. Cuando vino el año 2007, que cayeron temperaturas de hasta menos 7 grados en algunos campos, se vio que los campos que habían sido regados por pulso fueron los que más lentamente se recuperaron, o muchos se murieron. ¿Por qué? Porque su sistema estaba tan superficial, estaba tan comprimido a los bulbos de riego, que con el frío, menor temperatura, se murieron las raíces por frío, y la verdad es que los árboles no recuperaron, ¿ya? No estoy diciendo que el riego por pulso sea no recomendado, sino que hay que tener claro que el riego por pulso saliniza, y hay que hacer la gestión para evitar esa salinización, ¿ya? Y por otro lado, se gastó mucha agua. O sea, huertos que se regaban con 8.000 metros cúbicos al año, a través de este sistema con dendrómetro llegaron a gastar 25.000 metros cúbicos en arcilla, que es una locura. Fíjense que en Ica, en arena estamos gastando 18, como máximo, digamos, ya pongan 20. Entonces, obviamente, y la capacitación de personal, bueno, aquí lo menciono eso como otro factor importante, porque cuando trabajé en el kibutz, son conceptos en Israel, kibutz son chiquititos, eran 20 hectáreas, era con microaspersor, y todos los días revisamos los microaspersores, uno por uno. Claro, en 20 hectáreas éramos 4 personas, daba para eso. Pero cuando queremos plantar, 1.000 hectáreas o 2.000, 3.000 como se hace en Perú, la gestión de revisión de riego, la verdad que es un tema que hay que considerar en lo que es la mano de obra. ¿Cuántas herramientas estimativas? Obviamente la bandeja vaporimétrica, la estación meteorológica, tensiómetro, dendrómetro, sonda capacitancia, full stop, sonda de succión, caligata, etc. Lo importante, ojalá tengan al menos 2 herramientas de control y que no se convierta en papeleo guardado en una carpeta en la oficina, sino que se use y se gestione, ¿ya? Ahí pueden ver diferentes herramientas para gestionar el riego. Y les comento un dato que ya es recurrente en Perú. Generalmente, Perú tiene otra característica que la hace diferente a Chile. En Chile, la verdad que el verano, donde se cultivan los paltos,
es muy raro que hayan muchos días nublados, ¿ya? En la costa peruana sabemos el tema del bochorno y muchas veces, por ejemplo, pasa en Ica,